Buenas tardes, bienvenidos a esta feria virtual de posgrados. En los siguientes 45 minutos hablaremos de la maestría en desarrollo alternativo, sostenible y solidario. Esta maestría es, desde su planteamiento epistemológico, permite proponer nuevas posibilidades, hacer énfasis en temáticas con nuevas perspectivas y paradigmas alternativos que surgen en un mundo en constante movimiento. Es por ello que a manera de provocación, en este momento, vamos a escuchar a la profesora Tania Meneses hablándonos de ecofeminismo y después hablaremos de todas las posibilidades que un tema como este da para una maestría en desarrollo alternativo, sostenible y solidario. Bienvenida, profesora Tania. Entonces, adelante. Bien, muchas gracias, profesora Irma. Bueno, pues gracias al espacio y ojalá que este sea pues un escenario de motivación para todos aquellos aspirantes a la maestría frente a un tema que nos importa a todos, como lo es el cuidado de la vida, porque digamos, el eje central de la maestría cuando habla de alternativo, sostenible y solidario, está hablando de un aspecto de gran importancia como es la responsabilidad que todos tenemos frente al cuidado de la vida. No solamente con todo el proceso histórico como sociedad que hemos venido haciendo, no solamente hemos puesto en riesgo nuestra vida como seres humanos y la calidad de vida que podemos tener en esta nuestra casa que es el planeta Tierra, sino que también hemos puesto en riesgo la vida de otras especies y de otras formas de vida. Entonces, pues esa decisión que ha primado, que el capital esté sobre la vida, esa soberbia con la que hemos tomado durante años decisiones, es importante que la reflexionemos y pues trabajemos en reelaborar un camino hacia otro lado. Efectivamente, los modelos de desarrollo extractivistas sobre los que está basado en este momento nuestro sistema económico global hace que pues que muchas cosas estén funcionando tan mal como las hemos sentido a propósito de este más de un año de pandemia global. Y ya no es un tema que afecta solamente a ciertos países o a ciertos lugares, sino que temas como el cambio climático, por ejemplo, como la misma situación de salud global, pues nos hace pensar que es responsabilidad de todos. Bien, bueno, voy a compartir con ustedes algunas reflexiones eh, que tienen que ver con las líneas que propone la maestría, pero pues también con un ejercicio, con un ejercicio que desde los movimientos de mujeres en los años 70 se viene realizando y es hacernos muchas preguntas de qué tanto tiene que ver el patriarcado como un sistema de creencias donde se masculiniza todo y los centros de poder también están en las decisiones de los hombres. Eh, ¿Qué tiene que ver este gobierno andrógino, por decirlo así, del planeta, con los problemas ambientales y con la situación ecológica a nivel mundial? Incluso algunos grafitis que ustedes pueden ver en las calles del mundo hablan de que ni las mujeres ni la tierra somos territorio de conquista, por ejemplo, que son como emblemas, íconos de grafitis en donde aparecen también los pueblos indígenas como protagonistas de otra manera y otros referentes de pensarnos nuestros modelos de vida. Entonces, pues muchas cosas en común con la maestría, incluso pues algunos trabajos de grado que se han orientado hacia este enfoque de género, pues han hecho una reflexión bien interesante para contribuir a la construcción de un conocimiento desde estos referentes.
Bien. No sé, Irma, si nos quieres contar un poco del contexto de la maestría alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible y después avanzamos un poco también en cómo estos objetivos tienen que ver con esta mirada ecofeminista. Irma, tienes la palabra. Muy bien, sí, profe Tania. Efectivamente, la maestría se centra en el desarrollo y pues también en el análisis de por qué surgen este interés por trabajar en el desarrollo. Entonces, pues desde hace muchos años, terminada la Segunda Guerra Mundial, muchos países se propusieron hacer la paz y no volver a dejar que sucediera una destrucción como la que en su momento se dio. Y a partir de eso surgen muchas organizaciones, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas, la CEPAL, y a partir de esto, pues muchas reflexiones y acuerdos entre diferentes países para que protejamos el medio ambiente y protejamos en sí nos protejamos de una guerra y de la destrucción. Entonces, digamos que en 1900 de por primera vez propone el desarrollo sostenible y posteriormente las diferentes organizaciones trabajándola de tal manera que en el momento nosotros tenemos, por ejemplo, la Agenda 2020, la Agenda 2030 que estamos trabajando todos para que en unos años tengamos un mundo sostenible, pero también para ir más allá de una definición que es la de conservar un mundo para las futuras generaciones, ir más allá, ir cómo necesitamos ese desarrollo también con justicia social y como con el reconocimiento de lo que somos, no solo en lo económico, sino también en lo cultural y en las cosmogonías y en el ser humano en sí. Y pues el último foro de desarrollo sostenible nos invita, nos reta a la solidaridad, nos llama a ese afán definitivamente que tenemos todos, ese afán, no, perdona, esa obligatoriedad de ser solidarios entre nosotros, pero también de ser solidarios con el planeta. Y en este marco está la maestría va más allá de pensar un desarrollo como crecimiento um, económico, vamos allá, más allá porque pensamos en un desarrollo que no lleve en detrimento del medio ambiente, que sea un desarrollo que reconozca un enfoque de derechos y de equidad y que paso a paso nos lleve a la superación de la pobreza, pero también a la creación de pactos colectivos y digámoslo así, de un nuevo contrato social en el que definitivamente la solidaridad esté presente. Prende el micrófono. Y bueno, y efectivamente esas son las líneas que trabaja la maestría, ¿verdad, Irma? Y, y en digamos, en esta experiencia que tiene la maestría en una propuesta desde la ecología humana, desde la justicia social, desde la política y la gobernanza y el ecodesarrollo, ¿cómo ha sido la participación de los estudiantes? Tienes el micrófono cerrado. Ha sido muy interesante porque empecemos porque las tantas posibilidades que el modelo pedagógico unavista le permite a los estudiantes de reflexionar y de trabajar en los diferentes temas desde la región en la que se encuentran. Eso ha sido muy positivo porque nosotros tenemos estos núcleos problemáticos que además son como las líneas en las que investigamos y los estudiantes escogen una de esas líneas para trabajar en sus opciones de trabajo de grado, ¿sí? Además, tienen una profundización en ese trabajo porque la maestría en desarrollo alternativo, sostenible y solidario es el único programa en Colombia y en América Latina que conjuga lo sostenible con lo solidario y lo alternativo. Esta es una impronta única que tenemos. Y bueno, también este programa enfatiza mucho en el enfoque territorial, lo que hace que el desarrollo en los territorios esté analizado también por los estudiantes. Y bueno, como ya decía hace un momento,
ese basarnos en esos cuatro núcleos polémicos hace que los estudiantes tengan cómo reflexionar en esos temas, no solo reflexionar, investigar también, y de ahí que muchos de las propuestas investigativas que han realizado, ellos la hayan realizado con base en estos cuatro núcleos polémicos, pensando en el desarrollo de sus regiones, en el diálogo entre las diferentes alternativas que de hecho se presentan en las diferentes regiones y localidades, y pues hacer diferente sus estudios porque es diferente en cuanto a todo lo que están aprendiendo a nivel general, pero también en lo que les posibilita de generar cambios y alternativas presentes e invisibilizadas de pronto en sus comunidades. Bien, y bueno, y estos enfoques tienen mucho que ver con una corriente de pensamiento que, como les decía, desde los años 70 en Europa, pero también en América, empezó a reflexionar sobre estos temas desde un movimiento muchísimo más grande y fuerte, que es el que ustedes conocen como feminismo. Y bueno, lo primero que tendría que decir allí es que si bien las mujeres como líderes en sus comunidades, por mucho antes de la academia y mucho antes de los debates intelectuales, eh, históricamente siempre han hecho parte de estos compromisos de ecología humana, de gobernanza, de sustentabilidad, de solidaridad. Incluso en los modelos comunitaristas antiguos de los pueblos originarios, pues están presentes estas maneras de relacionarnos de una manera más equilibrada también con el medio ambiente. Pero esto no tiene solamente una ruta, sino que allí en el feminismo, digamos de manera general como movimiento social, y en el ecofeminismo existe una diversidad de posturas y por eso lo hablamos en plural. Hablamos de feminismos y hablamos de ecofeminismos. Algunos ecofeminismos, por ejemplo, plantean una mirada muy esencialista, que es pues esta de, digamos, de valorar los pueblos originarios y de ver en el rol de la mujer pues un rol muy relacionado con la fecundidad, con el cuidado de la casa, con la maternidad, pues incluso de ver en lo sagrado lo femenino mismo. Entonces, estas miradas esencialistas hacen parte de unas corrientes ecofeministas, pero no son las únicas, ¿no? Hay otras corrientes ecofeministas que se están peleando, por ejemplo, la defensa del agua, otras están peleando los modelos económicos, pero todas tienen en común esta reflexión de pensar que el patriarcado es un poco el causante de una relación equívoca entre los seres humanos y el planeta. Y bueno, y entonces uno preguntaría, ¿y el ecofeminismo solo le interesa a las feministas? Y entonces uno diría, no, el ecofeminismo lo que propone es que pensemos en esa relación, que pensemos en cómo unas relaciones de poder que están transversalizadas por el género son las causantes de unos problemas de desigualdad y unos problemas de relación extractivista con el medio ambiente, que son los causantes de graves problemas y tensiones ambientales a nivel mundial. Entonces, estas son como algunas de las preocupaciones y también de las propuestas de los ecofeminismos como de manera muy general, que emergieron en los años 70, a partir también pues como de una fuerza que tuvo el movimiento feminista, pero también los movimientos verdes, los movimientos ecologistas, que las mujeres siempre han defendido temas como el agua y la paz, por ejemplo, que eso a nivel mundial ha estado presente en todas las organizaciones y las protestas lideradas por las mujeres. Bueno, uno de los textos más influyentes en las corrientes ecofeministas
tiene que ver con algunas autoras que no necesariamente estaban dentro de los movimientos feministas, sino pues que han sido unas luchadoras por los derechos de la vida. Una relación que permanentemente está en juego es la relación del estatus que tiene lo ecológico con el estatus que tiene la mujer. Entonces, así como ha sido invisibilizada la historia de las mujeres, pues también son invisibilizados o pormenorizados los problemas ambientales. Entonces, pareciera ser que ante un modelo de progreso, de tener a disposición muchísimos productos de consumo, estaríamos dispuestos los humanos a perder otras cosas, otros recursos ambientalmente importantes, ¿sí? Y entonces ha pasado un poco lo mismo en esta relación de explotación de la mujer. Eh, y pues eso tiene versiones desde las más políticas y económicamente radicales hasta versiones espirituales. Eh, y pues digamos, hay un tema en común también que es una denuncia definitivamente a las relaciones de dominación, tanto en el caso de las mujeres como en el caso de los territorios. Entonces, sistema posible que no sea el capitalismo y tampoco continuar hablando de un capitalismo democrático, solidario, porque es un modelo económico que ya implica unas tensiones. Y por supuesto, esto genera muchísimo ruido, porque cuando nos dicen que no estamos a favor del capitalismo, entonces todos hacen un clic histórico y entonces dicen, no, lo que conocemos de otros modelos que han existido que estuvieron en contra del capitalismo es fatal. Entonces se parte de pensar que cualquier otra posibilidad es una fatalidad y pues lo que propone el ecofeminismo también es que como sociedad seamos capaces de construir otra cosa que no tenga un referente histórico, o sea, algo nuevo, porque efectivamente muchas cosas que están pasando en el mundo nos dan para pensar que es posible. Y también hay muchas experiencias bien interesantes, las experiencias en Europa y en América, por ejemplo, de propuestas de decrecimiento, de propuestas de movilidad sustentable, de empresas sustentables, y eso es, digamos, todo un camino por recorrer y todo un camino por discutir, en donde pues la idea es que sí haya mucha más participación y no que los intereses económicos que ostentan unos pocos, pues sean los que toman las decisiones sobre la vida de muchos. Y pues esto es un motivo bien polémico cuando se lleva a los escenarios de movilización y de demanda de derechos sociales, como ustedes lo han visto incluso en nuestro país, que llevamos un poco más de 2 meses de paro nacional y parte de los movimientos sociales, pues lo que han hecho es develar los grandes problemas ambientales. También con muchísimo dolor hemos tenido que darle un lugar en nuestra memoria a unas personas que fueron asesinadas defendiendo derechos ambientales en Colombia, y que es un número, bueno, así hubiera sido uno nada más, pero además de que no fue uno, sino que ha sido un número considerable de líderes ambientales. Eh, pues sigue pasando que intereses de multinacionales, que intereses digamos, económicos importantes deciden sobre la vida en los territorios y eso sigue pasando en Colombia y pues la maestría tiene todo un carácter de enfoque crítico para defender que podemos construir de otra manera las relaciones que tenemos con nuestro planeta. Bien, entonces, bueno, le doy la palabra a Irma también para que a partir de estos referentes nos cuentes un poco cómo desde la maestría se han gestado proyectos que han trabajado pues temáticas muy relevantes para comprender lo que pasa en los territorios y para generar propuestas de transformación.
Bien, sí. En este mismo contexto que nos viene hablando Tania, pues la maestría se dinamiza a partir de una línea de investigación que es de toda la escuela, de intersubjetividades, contextos y desarrollo, y con las sublíneas de investigación que ya hemos venido enunciando: economía humana, política y gobernanza, justicia social y ecodesarrollo. En este marco se han realizado esas investigaciones como las que como relacionadas con lo que nos acaba de presentar la profesora Tania, como ese dinamismo que se hace en la investigación con mujeres y del papel de la mujer en la sociedad. En estos trabajos también se han realizado en proyectos educativos especiales en los que trabajan los estudiantes, los profesores con sus estudiantes investigando. Tenemos resultados como los que vemos allí: análisis del comportamiento en la participación política en América Latina, el análisis regional en recursos naturales, hábitat, desarrollo urbano sostenible, y bueno, y otros de esos temas que los estudiantes han, inclusive algunos ya los están publicados. Tenemos trabajos sobre permacultura, sobre otras propuestas, y todo se dinamiza a través del grupo de investigación, cibercultura y territorio, pero también de otros que vemos ahí, como el grupo de estudios de investigación social y sujeto, mente y comunidad. Nosotros también hemos realizado otros trabajos en los que están nuestros estudiantes. Más adelante los podemos ver como los diferentes temas. En la siguiente diapositiva, profesora Tania, creo que se encuentran como enunciados diferentes temas que están enmarcados en las diferentes sublíneas también. Entonces tenemos trabajos, el trabajo, el primero que se encuentra allí, esto es un ejemplo de muchos, aquí no están todos obviamente, pero cómo esa interrelación entre las comunidades étnicas, afrodescendientes e indígenas en un mismo territorio, que a veces uno pretende, uno pensaría que son muy amigables, pues porque son comunidades que se encuentran en situaciones muy similares, pero también ahí, en ese trabajo, por ejemplo, pudimos identificar cómo hay choque a veces entre ellos, choque cultural, pero también se ha trabajado sobre la relación antrópica con las cuencas, con el medio ambiente, porque hay espacios que los debemos recuperar, y se deben recuperar básicamente por esa ausencia valga la redundancia, de conciencia del ser humano, de cómo debemos tratar ese medio. Y pues bueno, últimamente estamos en el proceso de defender los derechos de la naturaleza, como ya lo hemos visto con el río Atrato y otras entidades. Aquí en desigualdad de género, profe Tania, y creo que hay un trabajo que usted dirigió también, se analizó la desigualdad de género en el sistema financiero colombiano, el rol de los jóvenes en los objetivos de desarrollo sostenible. Eso se hizo hace un tiempito, pero miren cómo este trabajo coge ahorita muchísima vigencia, porque en últimas, seguro que con esto que está pasando vamos a aportarle a esos objetivos de desarrollo sostenible. Están sobre la mesa. Cómo se trabaja también, se ha investigado en la violencia de género en las instituciones educativas. Tenemos también un ejemplo de un modelo socioeconómico alternativo y solidario que lleva para que en el momento exista una tienda virtual, que ese ya en su momento fue un proyecto, hoy es una realidad. Y bueno, así tenemos diferentes trabajos en los que también hay mujeres que han defendido el uso de las semillas y han hecho propuestas que posteriormente seguro invitaremos a presentarlas a ellas, trabajos sobre la permacultura y bueno, estudios desde metodologías de ciencias sociales, y bueno, investigando mucho, acompañando a las comunidades. Y mm, en todo este trabajo investigativo, pues obviamente el acompañamiento, la vivencia de las comunidades, cómo están, y viéndolas desde sus diferentes facetas y desde
reconociendo que definitivamente en muchas de estas comunidades ya se viven alternativas de desarrollo diferentes a las que todos tenemos como en común y que van más allá de ese desarrollo que piensa solamente en lo económico y en el crecimiento. Adelante, profe Tania. Bien, bueno, pues yo quería un poco ambientar esa motivación que pueden tener algunos hacia el estudio de esta maestría con algo que podría parecer como salido del tema o salido de los cabellos, y es una novela de ciencia ficción que se llama Lágrimas bajo la lluvia de Rosa Montero, y que a mí me ha servido mucho para generar una pregunta que siento que es muy importante que nos hagamos los seres humanos en este momento, y es ¿por qué nos sentimos amenazados? Y podríamos decir ahora muchos de nosotros cuando salimos a la calle, el tapabocas, las manos, el alcohol, etcétera, que podría ser por un virus. Y eh, efectivamente esto tiene que ver con muchas de las propuestas que hace la maestría en términos de formación y en términos de promover la investigación en unas áreas, porque esta novela sucede en el que no parece tan lejano, pero está puesta pues en un escenario distópico, en donde ya no van a haber países, sino que van a haber unos Estados Unidos de la Tierra, porque el planeta no solamente en sus, digamos, en su caos ambiental, sino también en su caos social, empezó a sentir que era necesario que la tecnología proveyera de mano de obra calificada, y entonces, así como algunas también películas distópicas que muy seguramente ustedes han visto, nos hablan de un mundo en donde ya los seres humanos no estamos solos, sino que hay unas máquinas cyborg y unos replicantes que cumplen trabajos menores. Entonces, claro, entre mayor cualificación nosotros tenemos, hay muchos trabajos y muchos trabajos también relacionados con el cuidado, con el aseo, con las cosas que en algún momento de nuestro estatus pensamos que es menor y que ya no queremos hacer. Entonces allí empieza a haber una pelea por sentirnos amenazados por los otros, por los que no son como nosotros. Y esto tiene mucho que ver con los 30 años que estamos celebrando de nuestra constitución política, que nos hablan de que Colombia es un país multiétnico, pluricultural, biodiverso, eh, pero que efectivamente no solamente porque aquí existen comunidades afro, indígenas, rom, raizales, mestizos, sino también porque biológicamente ocupamos lugares muy interesantes en aves, en mariposas, eh, en otro tipo de especies, en especies vegetales también, y pareciera que esa diversidad en algún momento no resulta una ventaja, sino que resulta una amenaza. Y entonces hemos optado, por ejemplo, económicamente por los monocultivos. Y resulta que yo digo, bueno, a ver, los líderes espirituales, uno de ellos, el Papa Francisco, en su encíclica, hace un llamado muy serio eh, venga, pensemos en esta casa común que tenemos que cuidar. Muchos otros líderes espirituales, musulmanes, de otras corrientes religiosas, también nos están cuestionando lo que estamos haciendo con el planeta. Los movimientos ecologistas y los movimientos sociales también. La OMC también ha advertido, bueno, es que la pandemia haya tomado las dimensiones que tomó, tiene que ver con los problemas de pérdida de bosque, de pérdida de diversidad, que eran en algún momento fronteras naturales para evitar que enfermedades se expandieran hacia nivel mundial. Yo digo, bueno, ¿qué más necesitamos
para modificar nuestras conductas, pero no solamente nuestras conductas personales de separar los residuos en la casa, eh, bajar nuestros niveles de consumo, usar más la bicicleta que el auto, eso está bien, sino también para presionar a los gobiernos y para presionar a las empresas que em, tienen unos procesos extractivistas muy perjudiciales para el planeta. ¿Qué hacemos para modificar esa ruta de muerte hacia la cual vamos? Y entonces por eso utilizo como esta novela de ciencia ficción para decir, bueno, queremos seguir caminando hacia allá. Y creo que para los que están interesados en construir nuevas propuestas que nos lleven hacia otro lado, que no sea un mundo distópico, pues la maestría puede tener unos elementos bien interesantes a nivel formativo. Eh, Porque dos cosas particulares que pasan en esta novela que no son tan difíciles de pensar que pueden ocurrir en un futuro, es que la gente tenga que pagar por distritos de oxígeno limpio. Es decir, que solamente los que pertenecen a clases sociales y que tienen unos ingresos altos pueden vivir en lugares donde se respire un aire que no sea tan tóxico para la salud. Las personas pobres tendrán que seguir viviendo en distritos de aire contaminado. Y eso ya lo estamos viendo. O sea, yo vivo en la ciudad de Bucaramanga, al norte de la ciudad, que es donde están los barrios más vulnerables. Es también el lugar que tiene unos índices de vectores epidemiológicos más peligrosos de la ciudad, por ejemplo, porque no hay alcantarillado suficiente, porque no se hace manejo de aguas negras, porque hay presencia de roedores, de zancudo, etcétera. Entonces ya esa estratificación social empieza a verse en términos de la calidad de servicios ambientales que tenemos. Y eso parece sumamente cruel, pero si no modificamos la trayectoria, es muy difícil que vayamos hacia otros lugares. Eh, a mí me parece pues impresionante todo el tiempo que ha durado esta situación de salud pública. Yo creo que todos pensábamos que iba a durar menos, que iba a ser de otra manera y nunca pensamos que cosas que podíamos ver en el cine que ocurrieran, de estar encerrados un tiempo, de tener que cuidar el contacto con los demás, íbamos a vivirlo en un presente tan, pues de manera tan evidente. Entonces, yo siento que es importante que la academia se ocupe de estos temas ambientales y se ocupe no solamente de analizarlos y de comprenderlos, sino de poder dar respuestas a las necesidades de la defensa de los derechos de la vida. Hay una ecofeminista pues que es clave en estas discusiones, que es una ecofeminista española, Yayo Herrero. Ella es antropóloga y ha trabajado mucho el tema de igualdad y de derechos de la madre tierra. Y ella nos habla de la defensa de la vida, pero no de cualquier tipo de vida, de cómo no solamente tenemos que defender los derechos de acceso, sino derechos de calidad. Y vemos, por ejemplo, en un tema tan sensible como es el acceso a la buena alimentación, que también es uno de los factores claves que puede contribuir a mejorar la respuesta de nuestros cuerpos ante las enfermedades que están por venir, porque el COVID es una que ya está presente, pero hay otras que están por venir. Y el cuidado no solamente de semillas nativas, de semillas orgánicas, sino también el cuidado de una alimentación que esté libre de agroquímicos tóxicos. Todo eso hace parte de cuidar un tipo de vida que queremos, no cualquier tipo de vida. Y esto se vuelve todavía en nuestro país demasiado costoso. Uno va al supermercado o en la plaza de mercado, no hay esa distinción, en los supermercados sí lo hay, porque los sellos verdes se volvieron también parte
captados por el capitalismo de una manera de distinción social. Entonces, ¿quién tiene para comprar orgánico? ¿Quién tiene para comprar alimentos libres de? Pues estas son como las reflexiones que desde la maestría se pueden hacer y que se pueden convertir en proyectos que hagan propuestas diferentes a nivel local. Y bueno, y la universidad tiene toda una capacidad de atención territorial que hace que en muchos lugares pueda tomarse decisiones a partir de este conocimiento que se construye en la academia, en territorios pues que tienen una diversidad y una riqueza en términos de recursos naturales importante para defender. Yo lo dejaría allí y profesora Irma, no sé si aparece algún otro tema para fortalecer. Tener el micrófono cerrado. Yo quería, con base en lo que en lo último que viene diciendo la profesora Tania, como contar un poco de cifras que tenemos y es, por ejemplo, en un siglo han desaparecido las 3/4 partes de las especies que el ser humano tenía para seleccionar. Desde 1950, los intercambios internacionales se han multiplicado por 20 y el 90% de estos intercambios se hacen vía marítima. Entonces, ¿qué tenemos? Que la pesca se ha quintuplicado. Hemos agotado más de la mitad de las zonas de pesca posibles. En los últimos 60 años, la población en la Tierra se ha triplicado. O sea, somos más gente con menos recursos. En alrededor de 30 años, el Polo Norte ha perdido una tercera parte debido al cambio climático que se viene dando en el planeta. La selva amazónica ha perdido en 40 años alrededor de una quinta parte de su tamaño original, siendo uno de los pulmones más importantes que tiene el mundo. Durante los últimos 15 años, las temperaturas vividas han sido las más altas de toda la historia. Se viene en una escasez de agua, dicen algunos que para el 2025 habrá una desaparición masiva de especies para antes del año 2050. Por eso debemos aprovechar que aún tenemos algo de tiempo, intentar cambiar esta situación. Por eso algunas instituciones nos han propuesto eh, la Agenda 20, la Agenda 2020, la Agenda 2030, la última década para la defensa del desarrollo sostenible. Entonces, digamos que todo lo que yo he dicho lo digo en términos un tanto negativos, ¿sí? Pero el desafío de nosotros es volver todo en positivo y para esto tenemos una maestría en desarrollo alternativo, sostenible y solidario que nos invita a reflexionar el desarrollo más allá de las matrices económicas positivistas y digámoslo así, acartonadas que nos llevan al crecimiento y que parecieran no ser movibles para ningún lado, pero también aquellas que con esa dinámica que se está dando nos llevan a desigualdades grandísimas y a, bueno, todos estos efectos que ya en otras palabras nos ha contado la profesora Tania, pero que nosotros sabemos que, digamos, son las cosas en negativo. Profe Tania, desde su visión y con lo que nos acaba de contar, bueno, por qué estudiar el desarrollo alternativo, sostenible y solidario? Bueno, pues precisamente porque no todo es la fatalidad, ¿no? Y efectivamente celebrar la vida es también darnos cuenta que así como hay un sistema su gestión solidaria, la posibilidad muchas, el desafío de sistematizarlas,
tanto en el país, en los territorios donde la universidad hace presencia, como también alrededor del mundo, que nos están diciendo, mire, sí se puede tener rutas de movilidad sostenible en las ciudades, sí se puede tener sistemas de mercadeo diferentes, sí se puede pensar en formas de consumo responsable, sí se puede pensar en asentamientos sustentables, sí se puede pensar en formas de recreación, de ecoturismo, porque digamos que esta tarea de pensarnos un mundo mejor también tiene que ver con un mundo gozoso, ¿no? No solamente pues un poco pensando como lo digo, en términos de la fatalidad que vimos, de todo el daño que hemos hecho, que también es, digamos, está ahí, es evidente, pero también que pasan cosas, digamos, mientras se talan árboles en el bosque, otros árboles están naciendo, y yo creería que pues invitar a los aspirantes a ser estudiantes de un proyecto de investigación que visibilice esas experiencias que ya existen y que también que puedan replicar algunas que vale la pena que se genere replicabilidad en diferentes escalas, pero también a inventarnos, a crear con la participación de las comunidades otras posibilidades que incluso todavía no conocemos. Por supuesto que es un desafío de cambiar un poco el chip, porque sabemos que incluso la crisis económica de muchas familias hace que muchas personas en este momento estén pensando en cómo sobrevivo y para sobrevivir hay que pensar en dinero, pero por eso necesitamos de gobiernos mucho más sólidos en la defensa de la vida en particular. Acá en Santander ha habido toda una tarea, por ejemplo, por la defensa del páramo de Sumapaz, en donde la gente se ha comprometido y sin distinción de muchas que para otros intereses ocurren, aquí ha habido un compromiso bien interesante con el agua y lo mismo ha pasado, por ejemplo, en el Tolima también. Entonces, pienso que invitarlos a estudiar esta maestría también es invitarlos a comprometerse con el cuidado de la vida y que eso tiene que ver pues con hacer consumo responsable, pensar más allá, por supuesto también personal, de que un programa de posgrado, claro que nos puede ofrecer mejores condiciones de empleo, mejores condiciones de calidad de vida, pero sin duda un conocimiento que puede ser aplicado para el bienestar de muchas personas. Y por supuesto también que la maestría pues permite aportar a esta necesidad que como país tenemos de generar unos procesos de participación que nos permitan cada vez tomar mayor poder en las decisiones sobre los territorios. Y bueno, y a transformar también nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Comer local, apoyar a los pequeños productores, que ha sido una dinámica que mire que las redes sociales y las tecnologías de la información y la comunicación, de las cuales la universidad pues ha sido abanderada también en esto de la educación virtual, ha posibilitado bueno, muchas transformaciones a nivel de otro tipo de economías solidarias, ¿no? Todas estas que la papatón, que la piñatón, hacen parte de esas apuestas desde el desarrollo alternativo que vale la pena apoyar y vale la pena que se organicen de manera mucho más eficiente a través de los conocimientos que se pueden adquirir en programas como este. Bien, profe Tania, muchísimas gracias. Sí, creo que ya casi se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, profe, porque precisamente creo que en estas últimas palabras que nos das es como un caer en cuenta que las alternativas de desarrollo están presentes en las regiones, en las diferentes acciones y que muchas de ellas aún las desconocemos o no reconocemos que esas son otras alternativas de desarrollo que deben estar transitadas, sobre todo en momentos como los actuales, por la solidaridad. Es por esto que la persona que estudia la maestría
en desarrollo alternativo, sostenible y solidario sale con un perfil en el que es posible que tome decisiones para la gestión del desarrollo con criterios de economía humana, de justicia social, de sostenibilidad ambiental, de responsabilidad social y de gobernanza, para reconocer los saberes populares propios, los conocimientos científicos, los interdisciplinares, pero también los sociohumanísticos. Lo que pasa allá en las regiones es como con seres humanos. Es algo muy importante en el marco de la maestría para nosotros esa reflexión, profesora Tania, que como disculpa tuvo el ecodesarrollo, pero que nos llevó, perdón, el ecofeminismo, pero que nos llevó a muchos otros, al abordar las diferentes posibilidades que da la maestría en desarrollo alternativo y sostenible y solidario, ha sido muy importante hablar de ecofeminismo y bueno, es tenerla aquí en este evento en el que esperamos que, bueno, muchos de nuestros visitantes y de las personas que se han conectado queden como muy, no solo enteradas, sino animadas de participar con nosotros en la maestría en desarrollo alternativo, sostenible y solidario. Muchísimas gracias, profesora Tania, y bueno, ya nos encontraremos en otro evento. Gracias a todos.